¿Qué pensamos la semana pasada? ¿Recuerdan que dijimos? ¿De qué hablamos? Hablamos de el documental del conocimiento secreto de David Hockney. Y ese documental que de alguna manera es una investigación hecha por un artista que se dedica pues a ver imágenes y a hacer imágenes. Y entonces esta idea que dice nadie la había investigado, dice que los artistas en general han usado las tecnologías ¿para qué? Pues para resolver la imagen, para hacer imágenes, para hacer la imagen. Para hacer la imagen ¿cómo? Más, en ese caso, en el caso de Van Eyck, por ejemplo, que es aquí uno de los que menciona en el documental, pues una imagen más realista, una imagen que parezca más a humano real, ¿no? Y a las cosas reales. Entonces, tocamos el tema del arte clásico y de cómo con el documental anterior reforzamos esta idea de que a los humanos no nos gusta la realidad y siempre buscamos exagerar lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la estimulación nos viene no de las cosas reales y de los cuerpos reales, sino de la imagen mediada y pues hecha más allá de lo real, ¿no? Y ahorita pues vamos a, ya con Van Gogh entramos pues al siglo XX, bueno, es finales del siglo XIX, principios del XX, con las vanguardias artísticas del siglo XX, y la idea con Van Gogh es primero trabajar un poco con Van Gogh trabajar un poco acerca de en qué se transforma ese mito de paradigma del artista como genio, como genio que tiene una habilidad sobrehumana o superhumana, que tiene un don para hacer y que de alguna manera con Hockney deshace un poco esta idea. ¿Por qué? Porque sabemos que los artistas se han ayudado siempre de las herramientas y la tecnología. Entonces, hay un cambio, obviamente, porque son muchos siglos, en lo que los artistas son en la sociedad, en lo que los artistas son para el grupo del cual emergen, en lo que los artistas son para su cultura, ¿no? Y pensando específicamente en esa cultura en la que trabajan. Entonces, sí hay una transformación, aún con las vanguardias, aún con Van Gogh, aún con los impresionistas, sigue habiendo una mitología, pero ya no es aquella mitología superhumana, ya no es la mitología de tienen un poder extra, ¿no? Humano, sino es otro tipo de mitología. No es el mismo mito, no es aquel genio, no es Miguel Ángel que le dice al Moisés, habla, como si fuera Dios, creyéndose Dios, y eso obviamente pues también un poco se presenta como una mitificación de alguien que no es totalmente humano. Y acá con el impresionismo, ya sé que son como 8000 siglos, pero acuérdense que vamos a ver como pedacitos, ¿no? Con el impresionismo nos vamos a empezar a trabajar en la idea del artista contemporáneo, aunque Van Gogh es impresionista, aunque Van Gogh estuvo vivo unos pocos años a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, es bien su mítica, el halo que lo rodea, se me hace que es muy bueno para ejemplificar qué fue lo que pasó con los artistas en el periodo moderno, en la modernidad, en este caso en el impresionismo, que fueron las vanguardias, y de ahí cómo vienen, cómo se desenvuelve el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo se llama? La idea es pensar en este cambio paradigmático
de una forma de pensar en los artistas y de otra forma de pensar en los artistas. En este caso cambia, como les decía hace un momento, cambia, no cambia el halo de genio, pero sí cambia el tipo de genio. Sigue habiendo una especie de pensamiento que la inspiración, que el arte, que la imagen se genera a partir de cosas extra estéticas y metafísicas, cosas que no están en la inspiración, las musas, la intuición basada en un conocimiento no explicado. O sea, estas cosas siguen siendo como algo que está ahí, y ahorita con Van Gogh aparece otra cosa, aparece el artista como el loco, incomprendido, enfermo mental, extravagante. Y aquí podemos ver ya un inicio de cómo vemos a los artistas en el siglo XX. ¿Por qué? Porque no nada más cuenta la obra, sino cuenta lo que sucede alrededor de la obra, como lo vamos a ver más adelante con Duchamp. Dice la carta, el libro es el libro de Mario Micheli. Dice: Van Gogh llegó a París en febrero de 1886. Tenía 33 años y le quedaban 4 de vida. Su trabajo verdadero, el de pintor, solo había comenzado en octubre de 1880. Una vida breve, fulgurante, intensa. Así fue su vivencia de hombre y de artista. Pero ¿cuáles son los sentimientos, los pensamientos, los propósitos que Van Gogh lleva consigo a la capital de Francia? Conocer la historia de la formación espiritual de Van Gogh anterior a su llegada a París es de decisiva importancia para comprender sus reacciones en los últimos 4 años de existencia. Hijo de un pastor calvinista, sensible y apasionado, en un tiempo conmovido por las ideas de redención social que desde Francia se habían propagado a las naciones vecinas, había terminado por elegir como vocación de su vida la predicación evangélica entre mineros belgas de Borinage, el país negro. O sea, aquí ya pasó la Revolución Francesa y ya está en el imaginario de las personas la máxima de igualdad, fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad. Con la Revolución Francesa y el triunfo de la Revolución Francesa, se derroca la monarquía y hay una especie de esperanza en que va a haber un cambio social. Dice, ¿qué es lo que sucede con Van Gogh? Dice, Van Gogh no es un burgués, Van Gogh no es un noble, Van Gogh no es heredero de un reino, Van Gogh no es nadie de eso, es hijo de un pastor. Acuérdense que por razones que no me voy a poner a explicar ahorita, y están Tecnologías del Yo de Michel Foucault para que lo lean y lo vean, es muy bueno. El cristianismo tiene esta vocación, ¿no? Esta vocación en la renovación del Testamento, cuando encarnado por Jesús, está la vocación de el prójimo, del cuidado de nosotros mismos, del cuidado ¿cómo se llama? De poner la otra mejilla, de ser humilde. Esta idea de Jesús, como lo conocemos, ¿no? Muere y resucita, toda la mítica esta, muere, resucita y nos redime de los pecados, ¿no? Y es nuestro salvador en el caso en el caso de los humanos. Entonces esa vocación es la que trae el padre de Van Gogh y es la que le hereda a Van Gogh. Van Gogh no es artista, no le importa el arte todavía. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba era la vocación evangélica. Ahorita lo van a ver en sus imágenes. Hay un fuerte antes y después
de Van Gogh, exactamente. Y lo que siempre conocemos, pues obviamente es el después. El antes siempre es mucho más oscuro. Dice, ahí empieza las citas que hace Mario Micheli, ¿no? Dice, en este curso gratuito de la gran Universidad de la Miseria, había aprendido las primeras humanísimas y dramáticas lecciones. Le hacían compañía de la Biblia y la Revolución Francesa de Michelet, Dickens y Hugo. Y un poco más tarde, Germinal de Zola. El mismo Zola que estaba a punto de escribir a su traductor holandés, Van Santen Kalf. Todas las veces que ahora comienzo un estudio, me doy de bruces con el socialismo. Dice, los libros de Zola eran ya para Van Gogh los mejores tratados sobre la época actual. Así, el evangelismo y el socialismo humanitario habían encontrado en él un punto de fusión, de incandescencia, que lo alineaban contra la religión formalista de tantos de sus hermanos de predicación, los cuales miraban las cosas espirituales, afirmaba con áspero lenguaje, desde el punto de vista típico de los borrachos. Y eran incapaces de emoción humana. Él, dice, en cambio, tenía de la religión una idea viva, incorporada a la realidad de aquellos hombres entre los cuales le habría gustado pasar su vida. Para él, en suma, Pablo de Tarso era un obrero con los signos de dolor, de sufrimiento y de fatiga, sin ninguna apariencia de belleza, pero con un alma inmortal, y viceversa. El minero que salía de los pozos llevaba en sí la imagen de Dios. Dice, las cartas que Van Gogh escribió en esos años son ricas en indicaciones en ese sentido. Dice, todo lo que se ve, observa y lo conmueve, se sitúa ya en una perspectiva poética y figurativa. Dice, advierte eso con claridad en noviembre del 1878 y escribe, si durante 2 o 3 meses pudiese trabajar en silencio en una región como esta y aprender y observar constantemente, no volvería sin tener algo que decir que realmente valiera la pena y de ser entendido. Y digo esto con toda humildad y franqueza. Sí ven ahí como, o sea, yo tengo que decir algo con las imágenes. Dice, en Ámsterdam, Liken, Wasmes, etcétera, todos los nombres esos, en todos los lugares en que vivió antes de su viaje a París, la realidad que constantemente había observado era una sola, la de hombres que trabajaban, hombres y mujeres, porque seguramente también había mujeres y sí hay, que trabajaban en las fábricas, en las minas, en los campos, incluso cuando le suspenden en su actividad de predicador. Este es el mundo que sigue interesándolo. Me levanté temprano y vi a los obreros llegar a la obra con un sol magnífico. Te hubiera gustado ver el aspecto particular de este río de personajes negros, grandes y pequeños, primero en la estrecha calle donde había poco sol y luego en el Tajo, o sea, en la fábrica. Dice, los obreros de esta mina normalmente están desmedrados y pálidos de fiebre. Tienen un aspecto fatigado y consumido, son oscuros de piel y avejentados. Las mujeres son débiles y marchitas. En torno a la mina, miserables casas de mineros con algún árbol muerto ennegrecido y setos de espino, montones de estiércol y de cenizas, y montañas de carbón inservible. Los obreros de las minas de carbón y los tejedores todavía son una raza algo distinta de la de los otros trabajadores y artesanos, y siento por ellos una profunda simpatía. Dice, el hombre del fondo del abismo, de profundis, es el minero. El otro, con aire absorto como de soñador y sonámbulo, es el tejedor. Dice, hace casi 2 años que vivo con ellos y he aprendido a conocer bastante su carácter original, sobre todo el de los mineros. Y cada día hallo algo conmovedor y enternecedor hasta en esos pobres y oscuros operarios. La es, como si dijéramos, los más despreciados que en general, con imaginación vivaz, pero falsa e injusta, nos representamos como una raza de malhechores y de bandidos. Nunca oyes lamentarse a los tejedores. Si bien su vida es dura, supongamos que un tejedor que trabaja duro, haga una pieza de 60 aunes en una semana. Mientras él teje, es necesario que una mujer atienda los carretes. Esto es, que enrolle hilo en los usos,
Así pues, son dos los que trabajan y deben de vivir de ese trabajo. Con esa pieza de el tejedor tiene una ganancia neta de 4 florines y medio. Por ejemplo, y cuando la lleva al fabricante, este le dice normalmente que le encargará otra pieza dentro de 8 o 15 días. Dice, bueno, así pues, no solo el salario es bajo, sino que el trabajo es escaso. Por eso, esta gente suele estar nerviosa e inquieta. Se trata de otro estado de ánimo distinto al que conocí entre los mineros de carbón, un año en el que hubo una huelga y bastantes accidentes. Me mezclé tan íntimamente en la vida de los campesinos, a fuerza de verlos constantemente a todas horas del día, que ya no me siento atraído por ninguna otra idea. Dice Mario Micheli, este es pues el mundo en el que maduraron los sentimientos de Van Gogh y su vocación de artista. Por tanto, es lógico que se orientase en sentido realista y hacia un realismo preciso, cargado de contenido social. Su poética estaba bien definida. La mano de un trabajador es mejor que la polo de Belvedere. Así es como se expresaba, y todo su empeño fue hallar el modo más eficaz de representar esa mano. Por ello, es natural que eligiera como maestros a aquellos pintores que mayormente se habían dedicado a representar campesinos, obreros, artesanos y gente del pueblo: Millet, Courbet y Lumière y Delacroix. Menos literario, el Delacroix menos literario. En estos pintores veía ejemplos e indicaciones precisas para hacer lo que sentía. De Daumier amaba sobre todo su modo amplio y sencillo y su capacidad de captar sin vacilaciones el centro del propio argumento. A propósito de un dibujo suyo afirmaba: debe ser una buena cosa sentir y pensar de este modo y pasar por encima de un montón de otros detalles para concentrarse en lo que hace pensar y en lo que concierne de modo más directo al hombre como hombre en vez de prados y nubes. Fíjense cómo pensaba este Van Gogh antes de la noche estrellada. O sea, ¿qué pasó? Ahí en la película que tienen que ver, que se las tengo que, esa película está, hay que verla en una plataforma. No, es otra, es una con William Dafoe. Entonces, esta intención, este interés es previo a todo el arte moderno y muy ligado más bien al realismo social, que es heredero de la Revolución Francesa, de esta idea de igualdad, fraternidad y libertad. Entonces, se está tejiendo algo en el arte, en la práctica artística, en la imagen, que viene a revolucionar el mundo del arte como lo conocemos ahora. Y obviamente tienen que tener que recordar siempre esta idea, o sea, la idea de que siempre la práctica artística, el arte, la imagen son el resultado de un tiempo específico, en un momento específico, con ciertos valores culturales específicos, con cierta cultura específica en general, ¿ok? Y entonces, bueno, hasta ahí está este texto que si al ratito se los subo para que lo puedan ver ustedes y lean el capítulo 1, y entonces vamos con la presentación para que puedan ver. Dice, es una frase, una cita, dice: la imaginación artística consiste en saber expresar de la manera más perfecta una cosa existente, pero nunca suponer o crear esa cosa. Y tenemos estas imágenes de Courbet. Un autorretrato. Entonces, es este Courbet la influencia, ¿no? El Courbet de estas imágenes. Courbet, o sea, este Courbet que pinta como que retrata a los campesinos, que retrata a los obreros, que está en el realismo social como forma por una convicción de pues de que el arte cambia las cosas de alguna manera, ¿no? De que el arte puede ayudar a visibilizar las cosas, algunas cosas. Ahorita, si quieren, les enseño un poco del romanticismo, que es
que es la corriente que está previa a que seguramente han visto el columpio de Fragonard, que es una delicia, pero eso es una imagen totalmente diferente. Y entonces está Van Gogh. Este Van Gogh que les digo, el Van Gogh que nos interesa ahorita es este Van Gogh. Pero bueno, nos interesa todo el Van Gogh, porque pero el que nos narra en las cartas hasta antes de lo que sucede con él es este Van Gogh, ¿no? Este Van Gogh. Ok. Esta imagen es fantástica y es bastante, ¿cómo se llama? Como representativa para hacer el punto que quiero hacer, creo que es bastante buena. Es totalmente así. Ajá, esta imagen es totalmente banal, es totalmente ligera, es totalmente así como está una mujer y luego dicen que uno de ellos era el amante, exactamente, 1767. O sea, menos de un siglo antes. Hay que verla, es que esa película, la de Van Gogh, esa está, no me acuerdo si está en Netflix o está en una de las plataformas. La película es una película muy bonita porque tiene una fotografía preciosa y aparte les voy a contar una cosa bien interesante. Jan Schnabel es un gran artista, es otro gran artista, o sea, es otro artista haciendo una película de un artista. Entonces, bueno, punto y aparte, cerramos el capítulo Van Gogh y vamos con Duchamp, ¿ok? Duchamp, antes de La Fuente y después de La Fuente. O sea, es un punto de quiebre. O sea, hay un punto de quiebre entre este punto y el después. Siempre vamos a regresar, para poder entender el arte contemporáneo, vamos a volver a Duchamp, forzosamente, porque tenemos que entender La Fuente, tenemos que entender lo que hizo, lo grande que fue Marcel Duchamp. ¿Qué saben de La Fuente? De esa fuente, de Fontaine, esta pieza paradigmática de Duchamp. Es un ready-made, exactamente, muy bien. Sí, esta exhibición muy grande que podía la gente ir a, cualquier artista podía. Por eso me gusta mucho la película de Van Gogh también, porque hay una parte bien interesante que narra y que tiene que ver con los gremios artísticos, o sea, los gremios de artistas, las asociaciones de artistas. En la película de Van Gogh, en ese tiempo, sale por supuesto Oscar Isaac, que es mi ídolo, sale como Gauguin, y Gauguin como parte de un gremio de artistas. Recuerden, no estamos para estar con la historia del arte, pero recuerden que se juntaban los artistas, ya había colectivos, el grupo del Puente, el Jinete Azul, había grupos de artistas que se juntaban. Con esta misma idea de hacer una especie de utopía en la que el arte podía ayudar a estar mejor al mundo, ¿no? En el que unidos los artistas podían tener una voz mucho más fuerte. Duchamp viene de haber sido rechazado del ya independiente, o sea, del ya alternativo, vamos a decir, Salón de los Independientes, de París. Unos años antes, acuérdense también, hay otra referencia bien interesante. París era hasta antes del inicio del siglo XX, fue el centro del arte. ¿Qué sucede con Nueva York? No había todavía, acuérdense, todavía no había la Primera y la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos todavía no era la potencia, porque se convierte Estados Unidos en la potencia mundial que es ahora, cuando ayuda a reconstruir Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces Nueva York pues era un lugar nuevo. Duchamp llega
después de imagínense que el Salón de los Independientes, o sea, el salón donde están todos los artistas que no son de esa academia oficial de finales del siglo, de la academia oficial. Hagan de cuenta que ustedes están aquí y todos pintan así realismo y pintan así grandilocuentemente, etcétera, y luego vienen unos que pintan más raro porque ya están están viendo que la fotografía pues ya es suficientemente realista, entonces, y pues los de la facultad dicen, pues esos no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son unos raros, porque son unos rebeldes, porque son no sé qué. Ok, hagan de cuenta, es lo mismo. O sea, un salón, claro que el salón oficial, claro que la academia ya no es la misma, ¿verdad? Y eso también lo vamos a ver después. Pero este salón oficial rechaza a algunos y esos algunos se juntan y entonces hacen el Salón de los Independientes y esos independientes rechazan a Duchamp. Y ya sé, qué triste, ¿verdad? Lo rechazan con una obra no entendida que se llama Desnudo bajando la escalera, que es una obra que a mi parecer es futurista, es una mezcla entre futurismo y cubismo, pero en este asunto como de las vanguardias no se podía mezclar. O sea, o sea, si tú eres cubista, pinta cubista y no te muevas de ahí. Aunque, eso es lo que nos dice la historia, aunque Picasso anduvo por varias partes, Dalí anduvo por varias partes, o sea, muchos artistas anduvieron por muchas partes. Ok, esta es la pieza. Esta es la pieza que no, pues imagínense, es muy fuerte y es por lo que mucha gente pierde las ganas de estar en el arte y si no eres terco, pues ahí sigues, ¿verdad? Pero siempre eres un renegado y siempre estás en el margen. Entonces, esta pieza fue la que le descolgaron, o sea, le dijeron, no es ni una cosa ni otra, no, y en el Salón de los Independientes, bye. Entonces llega Duchamp, esto junto con los gremios, con la idea de los gremios de los artistas, de los artistas unidos, con la otra idea de la revolución, esta idea del arte sí tiene que tener como una intención de cambiar el mundo, una especie como de pensamiento utópico, ¿verdad? En este proceso hay otra cosa que es importante y que es también, ¿cómo se llama? Y que que es trascendente para nuestro entendimiento del arte contemporáneo. Y es un elemento que entra, no sabemos si lo vemos desde el presente hacia el pasado, o al menos Thierry Dejeuve lo ve desde su presente al pasado, pero es un muy específico elemento que se convierte en una constante en el arte contemporáneo, que tiene que ver con lo que sucede alrededor de la obra de arte, los elementos extraestéticos que no necesariamente son objetuales, o sea, no necesariamente son los objetos, sino son las cosas que están alrededor, que hacen del arte contemporáneo un arte que también tiene cierta mitología. Dice The Blind Man, dice el caso Richard Muth, dice, ellos dicen que cualquier artista pagando $6 puede exhibir. El señor Richard Muth mandó una fuente. Sin ninguna discusión, este artículo desapareció y nunca fue exhibido. Dice, ¿y cuáles fueron los argumentos para rechazar la fuente del señor Muth? Dice, algunos creen que es inmoral, algunos argumentaron que era inmoral o vulgar, otros que era una pieza de plomería, un plagio, un simple plagio. Dice ahora, la fuente del señor Muth no es inmoral, eso es absurdo, inmoral, eso es un simple baño,
Es una materialidad que todo el tiempo ves en los vitrinas de los plomeros, ¿no? Si el señor Mood hizo o no hizo con sus manos la fuente, eso no tiene importancia, dice. Él la escogió. Él tomó un artículo de la vida ordinaria y le quitó su ¿cómo se llama? Su uso y su significado ordinario, o más bien, su significado funcional, ¿verdad? O de uso, y le puso, desapareció bajo un nuevo punto de vista, creando un nuevo pensamiento para el objeto. Dice, y si es por lo de la plomería, eso es absurdo. Dice, los únicos trabajos de arte en América han sido sus puentes y sus plomería, exactamente. Esto apareció a los días de que en la exhibición hubieran metido y quitado la fuente. Entonces, si se fijan, bueno, y la otra es que esta revista de Blind Men es una revista donde la editora era una amiga de Duchamp. A mí me parece que es bien evidente que hay una intención muy, muy clara de hacer algo que causara tanto revuelo por una cosa, un ready-made, o sea, una cosa ya hecha, puesta en lugar puesta como una pieza de arte. Y obviamente este texto es la herencia de las vanguardias. Recuerden que las vanguardias todas hicieron manifiestos. Las vanguardias, como arte moderno, hicieron manifiesto. Todas tenían texto, aunque fuera a lo mejor, ¿cómo se llama eso? Cadáver exquisito, porque muchos de los manifiestos no son totalmente literales ni te explican nada, más bien son poesía. Pero es de alguna manera un texto que acompaña la imagen, un texto que acompaña la obra. Entonces este es el elemento que les digo, o sea, este elemento sorpresa, el elemento extraestético que también se incluye dentro del significado del arte y que es de alguna manera que nosotros lo heredamos. En las academias, desde las facultades de arte como la nuestra, nuestros textos, nuestras declaraciones, nuestros manifiestos se convierten en procesos de investigación-creación y son los herederos de este tipo de texto, ¿no? Entonces, por eso que podemos hablar, todo lo que sucede, muchas de las cosas que suceden después en el arte contemporáneo tienen que ver con esto. Ahora, no lo hemos bautizado, esto se llama conceptual, en donde el análisis y la idea son más importantes. El análisis y la idea son pensarlo, activarlo, actualizarlo, es más importante que la propia pieza. Por eso la propia pieza desaparece. Lo único que queda es esa foto. Y todos los remakes los hicieron posteriores. ¿Seguimos con el siguiente tema? Entonces, vamos por unos siglos, como medio siglo más o menos, finales de los 60, principios de los 70, y es este texto, ¿ok? Este texto me gusta. Michael Frey es un crítico de arte, que es un crítico de arte moderno, que pues hace ¿cómo se llama? Esta crítica acerca del arte minimalista. Entonces,
el arte minimalista es lo que sigue. ¿Okay? Inicia una etapa de desmaterialización del objeto artístico. Todo este arroyo de meter, sacar, foto, no sé qué, tiene que ver con darle una especie de nula importancia al objeto. Ya ven lo que dice el texto de Blind Men. Dice, no importa si el hombre hizo con sus manos o no, eso es ridículo, dice. Él escogió el artículo y lo puso y le puso un nuevo enunciado, le puso un nuevo significado sobre su significado útil. Entonces, este punto tiene que ver con eso, con esta especie de no importancia del objeto artístico. Entonces, por eso es bien interesante tener el precedente y entender a Duchamp precisamente en esta pieza, porque este punto ha sido retomado por los teóricos y por los historiadores como un punto de no retorno en el arte. ¿Por qué? Porque es el inicio del arte conceptual. Y absolutamente todo el arte posterior es arte conceptual. De más o menos, o por sus ramas, o de más o menos calidad conceptual, las variantes siempre van a tener que ver con el concepto, con la idea, con el análisis, y sobre todo con esto que va a decirnos Michael Frey. Dice, la empresa conocida de modos diversos como Minimal Art, ABC Art y estructuras primarias, objetos específicos, es en gran medida ideológica. Se pretende proclamar y ocupar una posición susceptible de ser formulada por medio de palabras. Algo que han hecho algunos de sus más destacados representantes. Entonces, o sea, esta frase es bien interesante. Dice, son palabras. O sea, lo que está al lado de la obra son palabras. Dice, la pintura, dice, se concibe aquí como un arte que se encuentra al borde del agotamiento. Un arte en el que el conjunto de solución aceptable de un problema básico, ¿qué dice? De cómo organizar la superficie de un cálculo está severamente restringida. Obviamente que con el auge del arte conceptual, el auge del arte de idea, el auge no, sino la creación por los artistas del arte de las ideas, la pintura entra en una crisis y que dura algún tiempo. Recuerden también, Arthur Danto es otro teórico gringo, es también de estos mismos teóricos como muy radicales, de estos mismos teóricos, no, estos mismos críticos muy radicales, que de alguna manera dice, pues el arte se murió. Anunció la muerte del arte. ¿Por qué? Pues porque esta palabra estaba ligada a la superficie pintada hermosamente. Dice, y eso ya no existe. Aquí todo esto se puede resumir diciendo que la pintura modernista ha llegado a creer imprescindible anular o suspender su propia objetualidad, y que el factor crucial en esta empresa es la figura, pero la figura que debe corresponder a la pintura debe ser pictórica y no literal o meramente literal. O sea, el hombre está escandalizado porque va a haber una exposición de un grupo de jóvenes artistas egresados de las primeras facultades de artes en Estados Unidos. O sea, facultades de artes instituidas como las que conocemos ahora. ¿Okay? Programas de educación artística de formación de artistas. Y entonces encuentra, pues esta exposición, pues la encuentra casi grotesca, ¿no? Dice, la presencia se puede atribuir al formato o bien a la mirada del no arte. Imagínense que él está poniendo esta frase, no arte, como una frase con la que define esa exposición. La exposición de estructuras primarias, esta exposición de artistas minimalistas. Dice, el significado que tiene en este contexto la condición de no arte
es lo que he denominado objetualidad. Entonces, no arte tiene que ver con el cuestionamiento acerca del objeto. Dice, en cualquier caso, hay un fuerte contraste entre la adopción literalista de la objetualidad y el imperativo que se ha autoimpuesto, bueno, en la pintura moderna, y tiene ahí una disertación acerca de la pintura moderna, pero aquí hay una cosa que está... Ok, aquí está, este es el elemento, en el número 3, es el elemento que les digo que es como importante de todo el texto. Dice, la respuesta que quiero proponer es esta: la adopción literalista de la objetualidad no es otra cosa que un alegato a favor de un nuevo género de teatro. Este es el diagnóstico que hace, que se me hace bien interesante. Ahí les va. Y el teatro es ahora la negación del arte. Ok. Dice, la sensibilidad literalista es teatral porque, para empezar, está relacionada con las actuales circunstancias en las que el espectador se encuentra con la obra literalista. Morris lo hace explícito, mientras que en el arte anterior lo que se consigue con la obra se localiza estrictamente dentro de ella. O sea, antes lo que le concierne a la obra de arte está dentro de la obra de arte. O sea, el cuadro de Fragonard, los cuadros que vimos de Courbet, son en sí mismos la obra de arte, y lo que significan, lo que refieren, lo que narran, etcétera, está en la obra de arte. Dice, lo que se consigue con la obra se encuentra dentro de ella. La experiencia que se tiene del arte literalista lo es de un objeto en una situación. Una situación que prácticamente, por definición, incluye al espectador. Y esa parte es la parte medular del texto. ¿Y qué va con esto? ¿Qué nos dice con esto? Es bien puntual, incluye al espectador. O sea, el espectador, la obra no es nada sin espectador. La obra incluye al espectador porque la obra, el objeto de la obra está totalmente, en este caso de esta exposición que ve, pues son objetos. Bloques de concreto, pintados, a veces elementos industriales, y por sí mismos dice, pues no, o sea, si estoy yo viendo una obra de arte moderno o una obra de arte, cualquiera de ellas, Miguel Ángel o lo que ustedes quieran, y vengo a ver esto, pues ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el cambio? A pesar de estar criticando fuertemente una obra de arte, una exposición artística de arte, está muy entre el arte moderno y el contemporáneo, es a finales de los 60, esta exposición. Entonces, esta es la parte que me importa que tengan presente, porque con Duchamp ya estaba presente, pero no estaba enunciada. ¿Ven? Y esa es la diferencia. Estos son los artistas, ¿no? Bueno, estas es las características de los artistas minimalistas. Dice, bueno, es lo que dicen los teóricos. Dice, tendencia a reducir lo esencial, a despojar de elementos sobrantes. Abstracción, las obras operan solo en términos de color, superficie y formato. Producción y estandarización industriales o industrializadas. Austeridad con ausencia de ornamentos, economía de lenguaje y medios. Orden, geometría elemental, rectilínea, máxima sencillez, reducción y síntesis. La exposición es esta. Qué padre está su imagen. Fue una exposición de jóvenes escultores estadounidenses y británicos presentada en el Jewish Museum de la ciudad de Nueva York en 1966. Dice, la muestra contó con trabajos recientes en escultura de artistas del noreste de Estados Unidos, California y Gran Bretaña, cuyas características generales eran la gran escala, la geometría, la simplicidad y las superficies industriales lisas y a menudo coloridas. Esta es la exposición que escandalizó a Michael Fried. Nosotros ahorita estamos acostumbrados a ver este tipo de obras, ¿verdad? Ok. Los artistas que representan esta corriente son Donald Judd, Sol LeWitt, o sea, ya no, esta forma de hacer arte, estas pinturas no cuentan nada, o sea,
sea, no cuentan nada, no que no cuenten, sino no narran nada. O sea, no hay una escena que tengamos que leer, etcétera. O sea, son obras que dice, y por eso está Frank Stella, por eso está Michael Fried diciendo, pues, implica al espectador. El espectador tiene que actualizarla, tiene que verla, tiene que rodearla. Y fíjense cómo esto sobre todo, es Frank Stella también, es sobre todo, por ejemplo, con este tipo de obras. O sea, Tony Smith, imagínense llegan al museo y ven este tipo de obra. Ahorita estamos acostumbrados a este tipo de obras, porque son obras de arte moderno. Y es muy reciente, son recientes. Richard Serra, que es el más como radical, es como considerado una especie de artista de arte de la tierra. Es el que hizo Carl André, y bueno, entre otros. ¿Cómo podemos entender el arte contemporáneo? No podemos verlo desde la contemporaneidad, tenemos que ir al pasado siempre. Y eso está ahí. Por eso nos importa, por eso es interesante, por eso es necesario que lo conozcan, que sepan. ¿Por qué? Tiene esta forma, sí tiene una forma muy específica. A lo mejor muy diversa, pero implica a las comunidades, es social, son activaciones, son happenings, son todas estas obras, performance, que ya se salieron totalmente de aquella idea que tiene que ver con los artistas geniales. Uno, que tiene que ver con los artistas geniales, aunque fueran psicóticos. Dos, y lo más importante, insisto, es precisamente que es referente al tiempo, a la cultura. El artista no habla de otra cosa más que de lo que está viviendo ahí, de lo que ve, de lo que siente, de lo que piensa, dentro de su mundo y su relación con él, ¿no? Entonces, por eso son importantes.